y en la sequía. Vivimos tiempos de sequía muy difíciles en este tiempo, y en las sequías saciará nuestra alma. Qué cosa preciosa. Necesidades únicas de la etapa que vivimos. Usted es única, ¿verdad? Es una obra maestra hecha por Dios. Los factores que han obrado en su vida, la familia de la que viene, sus experiencias, le han hecho una pieza única, irrepetible. Usted necesita conocerse, saber aquellas cosas que necesitan trabajo de Dios y acercarse a Dios para tener esa experiencia renovadora con el Señor. Y finalmente, déjeme hablarle de lo último. Este es el elemento que usted tiene que usar en todo el cuerpo. Esta es la loción para todo el cuerpo. Tengo una loción para todo el cuerpo allí. Y yo quiero que usted use esta loción para todo el cuerpo en el sentido espiritual. Y yo quiero que usted sea absolutamente generosa con esa loción y que usted se recubra completamente. Úsela en toda estación de la vida, primavera, otoño, verano, invierno. Úsela al acostarse, úsela al levantarse, que cuando alguien se acerca a usted pueda percibirla, pueda sentir ese perfume grato. Úselo con sus amigas, con su familia, con los extraños, hasta para los extraños, que se den cuenta que usted la usa. Úsela sin ninguna modestia y sin ninguna pena, es una loción extraordinaria. Úsela en privado y use esta loción en público. Úsela en casa, en la iglesia, cuando hace su tarea doméstica o cuando trabaja. ¿Sabe cuál es la loción? No, la loción es el amor. Dice la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, vístase de amor. Qué cosa linda, ¿verdad? Cuando uno puede tener ese amor que la gente percibe y sale. La palabra de Dios dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Multitud de faltas. Dice, por sobre todas las cosas, vístase de amor. Y si usted definitivamente hace estas cosas, no va a lucir así después del tratamiento de belleza para el corazón, ¿cierto? No le puedo garantizar que va a terminar así, pero por seguro le puedo garantizar que va a terminar así, ¿cierto? Ese es el anhelo de mi corazón para ustedes. Y yo creo que hemos llegado al tiempo final que tenemos para compartir, pero me gustaría tener una pequeña oración por ustedes y vamos a terminar y a dejarles partir. Querido Padre, estamos contentas de compartir este tiempo de comunidad y de comunión como mujeres. Gracias por tu amorosa presencia en nuestras vidas y por las cosas que tú quieres restaurar y sanar en nuestra vida. Límpianos, Señor, renuévanos, restáuranos, irríganos. Haznos mujeres que podamos no solo tener para nosotros, sino que podamos dar mucho para otros. Bendice este grupo humano, bendice a cada una de estas piezas irrepetibles que tú has creado y que tú amas en lo particular. Que tú estés con ellas, Señor, sólidamente, con ellas y con sus familias, y que tú les bendigas y les renueves, que tengan corazones hermosos y como resultado rostros hermosos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mujer.